Último bloque en Debates por Canal U. Te corté antes de que pudieras hablar porque te quedaste enganchado con lo del bloque anterior. No, era simplemente sobre Sarmiento, que es interesante también pensar que él termina su vida muy desencantado de la política. Él termina con una mirada muy amarga de la Argentina, sobre la que había volcado tanto trabajo en la lucha antirrocista, tanto trabajo después contra Urquiza, su propia presidencia, ocupando cargos, digamos, una figura de primera línea nacional, digo, como presidente, y todas las obras que han señalado ellos y otras más, digamos, una figura Poder legislativo también, que ha hecho muchísimas cosas, pero él termina teniendo una mirada muy desencantada del resultado al que llevaron todos esos esfuerzos, ¿no? Y eso también habla un poco de esta personalidad tan exigente, tan lúcida, ¿no? Y un poco lo que algunos historiadores dicen es que lo que lo frustra, digamos, lo que para él es un desencanto, es que las cosas no ocurrieron como se habían proyectado, sino que simplemente ocurrieron por el avance, digamos, brutal del capitalismo, y eso es algo que en definitiva Alberdi del capitalismo, digamos, hacia las periferias, ¿no? Que se van insertando en un lugar subordinado en esa división, y eso es algo que Alberdi había comprendido mejor y antes, ¿no? Es como si Sarmiento hubiera estado tratando constantemente de dirigir un proceso que finalmente iba a los mismos lados sin que lo estuvieran llevando, digamos, conduciéndolo firmemente. Y que Alberdi había logrado entender que lo que había que hacer en ese momento, con esos objetivos, ¿no? Era abrir las barreras y permitir justamente esa llegada y esa entrada al mundo, ¿no? En esa postura. Y cuando miran, digamos, a fines del siglo XIX para atrás esa historia, Sarmiento encuentra eso, ¿no? De todas formas hay autores, Victoria, que señalan que, a ver, los dos proyectos de alguna manera terminan fracasando, digamos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también, bueno, eso es algo que nosotros le decimos proyectos, sí, ¿no? Y en el caso de Alberdi es un proyecto bastante más orgánico y tiene su expresión en las bases, que es, como dijeron, una obra monumental, sistemática. Pero Sarmiento no tiene un proyecto, son un montón de escritos, son un montón de ideas que se articulan de distintas maneras, que cambian en las épocas, porque en 40 años de carrera política, digamos, y de intervención en la arena pública, van cambiando sus principales preocupaciones, sus principales disputas, no es un proyecto orgánico, cerradito. Me quería meter ahora en los últimos minutos en la parte, sacarlo, a ver, hemos hablado mucho de ello, las figuras de la política, del pensamiento argentino, pero hay una parte pasional o de disputa, digamos, donde se ve más, a ver, tiene un poquito más de salsa, podríamos decirlo, en la cuestión personal cuando se empiezan a cruzar con esta serie de cartas, las cartas quillotanas y la 101. Sí, pero eso fue una cosa accidental. Habían sido muy amigos antes, incluso, digamos, antes de fallecer también volvieron a encontrarse. Son pasiones de la vida política, ¿no es cierto? Y muchas veces por cuestiones muy circunstanciales que se daban. Yo creo que tengo más o menos la edad de la época en que ellos, terminaron su vida y que he actuado en política, ¿no es cierto? Hay el peligro muchas veces de pretender reivindicar cosas que son los proyectos originarios, que nunca se realizan como uno termina queriendo hacerlo. Y yo creo que siempre hay que pensar de que el mundo sigue evolucionando y que las cosas no terminan con Sarmiento ni terminan con Alberdi. Digamos, siguen y hay nuevos cambios que hay que saberlo afrontar. Por eso que uno tiene que buscar muchas veces de estos maestros, ¿no es cierto?, buscar cuáles han sido su grande acierto, ¿no es cierto?, y su gran responsabilidad en el enfoque que tuvieron. Quizá no se les dio a ellos como querían, tanto que los dos se fueron. O sea, Sarmiento se fue un año antes, se fue al Paraguay y se murió allá, ¿no es cierto? Y Alberdi, que había vivido la mitad de su vida fuera de la Argentina, volvió, fue diputado por Tucumán, ¿no es cierto? Y justo se pasó el problema de la capital federal, digamos, no fue a la sesión en que se resolvió la capitalización de Buenos Aires y se fue del país, como decepcionado, ¿se da cuenta? Pero yo pienso de que también eso es una enseñanza, ¿no es cierto?, para los que tenemos la edad más madura, ¿no es cierto? Y pensar de que la realización no es de una sola generación. Hay que confiar en las nuevas generaciones.
y tratar de transmitir la experiencia, en todo caso, a los demás. Y no pensar, digamos, que los dos fueron un fracaso, o al contrario, hoy día estamos diciendo todo lo contrario. Yo creo que la Argentina... A ver, que no se entienda mal, digamos, lo de Pues, que un proyecto o una idea de nación no, fracasa. como persona incluso. Claro. No, yo creo que la Argentina no sería lo que es en el tema de educación pública sin Sarmiento, y no sería lo que es con la Constitución, con las bases de Alberdi. Yo creo que yo recomiendo siempre a los jóvenes alumnos que tengo a que lean, y realmente uno encuentra, siempre que los releo, encuentro cosas nuevas, porque además estos dos sujetos son parte del grupo duro, del núcleo duro de la gente que forjó nuestra nacionalidad. O sea que en nuestro ADN nosotros tenemos incorporado estos pensamientos, así que yo creo que hay que saber leerlos con respeto, ¿no es cierto? Puede uno no compartirlos o no, y esta trifulca que tuvieron, le aseguro que a mí me parece que llega un punto en que es absolutamente intrascendente. Yo creo que fueron dos personas geniales y que sin duda actuaron con profundo amor a la patria, ¿no? Y hacer algo por el semejante. Esa es la idea con la que yo me quedo de ellos. ¿Te quedó algo por decir? Me quedan, pero 20 o 30 segunditos, pero podemos. No, comparto, digamos, lo que dicen, sí, son figuras de extremada relevancia con todas sus contradicciones, y me parece que mientras más nos podemos acercar desprejuiciadamente a sus obras y a sus vidas y a sus trayectorias, más rico puede ser, digamos, lo que podemos aprender de esas figuras, ¿no? Sacándonos las anteojeras que por ahí tenemos ya incorporadas sobre sus personalidades y sobre sus acciones. Muchísimas gracias a los tres por haber venido, por haber estado en este programa y en Canal U. Muchas gracias. 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 Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene, como todos los días. En este caso, hablamos de debates sobre debates, pero siempre a las 21 por Canal U. Los debates, hablando de las personalidades, de las controversias, de los debates históricos, como siempre, a las 21. Nos vemos la semana que viene. Chao.